La iglesia construida sobre un templo sangriento, el horror histórico que esconde su altar. La primera vez que Clara vio la mancha oscura bajo el altar mayor, pensó que era vino derramado de alguna misa descuidada. Llevaba más de 15 años limpiando la iglesia de San Miguel de las Aves, en un pueblo polvoriento del centro de México, y creía conocer cada grieta, cada gotera y cada capricho de ese templo levantado en tiempos de la colonia. Sin embargo, aquella mancha era distinta. No tenía el color del vino seco ni el brillo de la cera derretida. Era opaca, casi negra, y parecía haber surgido desde abajo, como si algo hubiese empujado la humedad hacia la superficie de la piedra. Se agachó, pasó el trapo con fuerza, y el trapo salió limpio. La mancha seguía ahí, intacta, mirándola desde el piso como un ojo paciente. Clara estaba acostumbrada a que nadie le hiciera demasiado caso. Para muchos era solo la señora que limpia la iglesia, la que barría durante horas, trapeaba pasillos, sacudía bancos, cambiaba los manteles del altar y se aseguraba de que el olor a humedad no venciera al incienso de las misas. Pero ella llevaba tanto tiempo allí que sentía la iglesia casi como un cuerpo vivo, al que conocía por dentro mejor que el propio párroco. Sabía cuándo una grieta era nueva, cuando un muro se estaba hinchando por filtraciones, cuando una veladora mal apagada podía causar un incendio. Por eso, al ver que esa mancha no se borraba, una inquietud fría empezó a instalarse en su pecho. Antes de continuar con esta historia, si estás escuchando esto en YouTube, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás viendo esta narración. Eso me ayuda a seguir contando estas historias oscuras y sobre todo a sentir hacia dónde viajan estos ecos de nuestro pasado. Ahora sí, volvamos con Clara y con el secreto que se escondía bajo el altar de su iglesia. Ese día, el sol caía a plomo sobre el pueblo. Afuera, las calles de tierra levantaban polvo con cada camioneta que pasaba, y las pocas sombras que daban los jacarandás de la plaza parecían no alcanzar para todos los viejos que se sentaban a ver la vida pasar. Dentro de la iglesia, en cambio, el ambiente era fresco, casi frío. Los muros gruesos y las pequeñas ventanas hacían que el interior se mantuviera en penumbra aún a mediodía. Solo unos rayos de luz se colaban por los vitrales, coloreando el polvo en el aire como si fueran pequeños fantasmas danzando. Clara se incorporó despacio, apretando el trapo mojado entre las manos. Miró alrededor. No había nadie más cerca del altar. El padre Julián estaba en la sacristía, revisando papeles. El sacristán joven, Toño, andaría seguramente jugando con el celular detrás de la puerta lateral. La iglesia, por unos instantes, era solo de ella y de esa mancha profunda, justo donde se elevaba el altar dorado, con la imagen de San Miguel Arcángel, espada en alto, pisando al demonio. «No me vayas a empezar con tus cosas, Clara», se dijo en voz baja, como si regañara a otra persona. «Seguro es humedad, siempre es humedad», repitió el movimiento del trapo, insistente, como si a base de fuerza pudiera negar lo que sus ojos ya habían visto. Pero la piedra seguía igual. Al contrario, a medida que el trapo pasaba, ella sentía que la superficie estaba ligeramente abombada, como si por debajo hubiera un relieve mínimo, algo que pujaba. Respiró hondo y se enderezó. El eco de sus pasos resonó en la nave cuando se alejó unos metros, como para mirar desde otra perspectiva. La mancha contrastaba con el resto del piso, que se veía relativamente uniforme. Desde esa distancia, Clara notó algo que antes se le había escapado. La forma de la mancha no era un círculo amorfo. Tenía contornos irregulares, sí, pero sugería casi una especie de charco que se extendía hacia atrás del altar, como si algo hubiera corrido desde el centro hacia el frente, o al revés.
La imagen de la sangre le cruzó la mente un segundo y la rechazó de inmediato, haciendo la señal de la cruz por costumbre. Jesús, María y José, murmuró. Clara, ya estás viendo cosas. ¿Con quién hablas, Clara? La voz del padre Julián la sorprendió. El sacerdote avanzaba por el pasillo central, con su sotana negra cayéndole hasta los zapatos bien lustrados. Era un hombre de unos 50 y tantos años, de cabello cuidadosamente peinado hacia atrás y facciones afiladas. Tenía el tipo de voz que llenaba el templo cuando predicaba y que, al regañar, hacía que los feligreses bajaran la mirada sin atreverse a responder. «Con nadie, padre», respondió ella nerviosa. «Es que estaba viendo una manchita aquí». El padre Julián se detuvo a su lado y bajó la vista. Frunció el ceño al observar la piedra, pero el gesto fue breve, casi imperceptible. «Humedad», dijo, como si con la palabra bastara. «Las lluvias de hace semanas. Ya sabe cómo es este viejo edificio». Clara abrió la boca para decirle que la mancha no salía ni con el trapo, que parecía venir de abajo y no de filtraciones de arriba. Pero vio el reloj dorado en la muñeca del padre, la prisa en su andar, y se tragó las palabras. «Sí, padre», respondió. «De todos modos voy a seguir tallando, a ver si se quita». «Haga lo que pueda, pero no exagere», añadió él. «En la tarde vienen unos señores de la fundación, amigos de San Miguel. Ya ve que ellos se fijan en todo. Quieren dejar la iglesia como nueva para la fiesta patronal. No quiero manchas raras en las fotos». Lo dijo con un tono entre burla y dureza. Clara asintió en silencio. Conocía bien a esos amigos de San Miguel, señoras de joyas gruesas, hombres con camisas de marca, dueños de tiendas grandes y ranchos, los que donaban dinero para arreglar el templo, pero también los que se sentían con derecho a opinar sobre cada detalle, desde el color de las flores del altar hasta la longitud de las faldas de las muchachas del coro. Cuando el padre se alejó, el eco de sus pasos se mezcló con el latido acelerado del corazón de Clara. Se agachó una vez más por testarudez que por esperanza, y frotó la mancha con rabia contenida. Nada. La piedra seguía oscura, como si se estuviera riendo de ella. «Bueno, pues si no te vas, te quedas», dijo al final, hablando con la mancha como se habla con una persona terca. «Pero no digas que no te avisé». Siguió con sus tareas: limpiar los candelabros, sacudir las bancas, revisar que no hubiera chicles pegados bajo los reclinatorios. Cada cosa que hacía la llevaba un poco más lejos del altar, pero su mente volvía una y otra vez a ese punto exacto del piso donde algo no estaba bien. Recordó sin querer un comentario que había escuchado de niña cuando acompañaba a su abuela a misa en ese mismo templo. «Dicen que antes, aquí debajo del altar, mataban gente», había susurrado una vecina chismosa en la puerta de la iglesia. «Que los españoles construyeron la iglesia justo encima de un templo viejo, de esos donde chorreaba sangre». Su abuela la había callado de un coscorrón. «No oigas esas cosas, Clara», le había dicho. «Son cuentos para asustar. Aquí lo que hay es la casa de Dios». Pero ahora, tantos años después, frente a una mancha que no se iba, la frase volvió con una fuerza incómoda. «Donde chorreaba sangre». Se frotó los brazos, espantando un escalofrío. Más tarde, mientras limpiaba la sacristía, escuchó a Toño hablando por teléfono, creyéndose escondido. «Te digo que sí, güey, que vinieron unos señores de la ciudad que andan revisando archivos viejos», decía el muchacho con voz baja pero excitada. «El padre no quiere que nadie se entere, pero yo los vi con mis propios ojos sacando papeles amarillos de un cajón». Clara se asomó apenas, fingiendo ordenar un estante. «¿Y eso qué?», respondía la voz del amigo del otro lado de la línea. «¿A ti qué?». «Pues que dicen que antes aquí había un... ¿cómo se llama? ¿Teocalli? Un templo de esos de los antiguos, y que lo tumbaron para hacer la iglesia y que...»
Toño bajó aún más la voz. Que a lo mejor hay cosas enterradas bajo el altar. El muchacho soltó una risa nerviosa al terminar la frase, como para espantar el peso de lo que acababa de decir. Clara sintió que la cubeta se le resbalaba de las manos. Alcanzó a sostenerla antes de que cayera. No era la primera vez que escuchaba algo así. En el pueblo siempre había habido historias, pero que ahora hubiera señores de la ciudad revisando archivos y hablando de templos sangrientos le daba a esos cuentos una dimensión diferente, más concreta. Toño, llamó, intentando sonar casual. Ven a ayudarme con estas cajas, ¿no? El chico se sobresaltó y cortó la llamada de inmediato. Sí, doña Clara, ya voy, respondió, metiendo el celular en la bolsa de la sudadera. Cuando se acercó, todavía se veía un poco pálido. Tendría unos 20 años, tal vez menos, con ese aire de adolescente eterno que no termina de decidir si es niño o adulto. Clara le tendió una caja de veladoras usadas. ¿De qué templos andabas hablando?, preguntó, como quien lanza un anzuelo. ¿Eh? Toño parpadeó. Ah, nada, puras tonterías de mi compa. Ya ve, cosas de Internet. Internet, mi abuela, replicó ella. Te oí clarito decir que andan revisando papeles, que había templo antes. El muchacho dudó. Miró hacia la puerta como si temiera que el padre apareciera de la nada. Pues es que el otro día vinieron unos de la universidad, confesó al fin. Historiadores, dicen. El padre los trajo. Andan haciendo quién sabe qué investigación sobre conflictos religiosos y templos prehispánicos. Yo nomás escuché pedazos. Y escuchaste que antes había un templo aquí, insistió Clara. Toño asintió, moviendo la caja entre las manos. Dicen que este cerro, señaló vagamente hacia el piso, como si quisiera indicar el promontorio sobre el que se asentaba la iglesia, que era lugar de sacrificios, que los de antes traían gente, les abrían el pecho, ofrecían la sangre a sus dioses, y que cuando llegaron los españoles, pues tumbaron todo y pusieron la iglesia justo encima para borrar eso. La descripción le revolvió el estómago a Clara, no porque fuera nueva, sino porque, de repente, la mancha bajo el altar parecía un eco directo de ese pasado. ¿Y tú crees en eso?, preguntó. Toño se encogió de hombros. No sé. A mí nomás me pagan por tañer las campanas y poner las velas. Pero, bajó la voz, ¿a poco no da cosa pensar que justo donde el padre levanta el cáliz, antes levantaban cuchillos? Clara lo miró con severidad, aunque en el fondo compartiera esa incomodidad. Mejor ponte a trabajar, dijo, que con chismes no se barre el polvo. El muchacho se alejó obediente, pero sus palabras se quedaron flotando en la sacristía como una nube pesada. Clara apoyó las manos en la mesa y cerró los ojos un momento. La imagen del altar, del mantel blanco perfecto, del cáliz dorado, se superponía con sombras que su imaginación, o algo más, empezaba a dibujar debajo. Esa noche, al llegar a su casa, el cansancio no la dejó comer bien. Vivía en una casita de paredes encaladas y techo de lámina, a unas cuadras de la iglesia. Su hijo mayor se había ido a trabajar a Monterrey, la menor a la Ciudad de México. Desde hacía años, Clara vivía sola, acompañada solo por el murmullo de la televisión vieja y el chirrido de los grillos en el patio. Encendió la estufa, calentó un poco de frijoles, pero apenas probó bocado. La imagen de la mancha seguía ahí, pegada a su mente. Trató de distraerse con un programa cualquiera, pero en cuanto cerraba los ojos, veía el altar, veía la piedra oscura, y sobre esa imagen las palabras de Toño. Donde el padre levanta el cáliz, antes levantaban cuchillos. Se regañó mentalmente. Le habían dicho 1000 veces que no llenara la cabeza de esas cosas. El padre Julián insistía en sus sermones. No hagan caso de supersticiones. El demonio se alimenta del miedo. Sin embargo,
Algo más fuerte que el miedo se estaba despertando en ella, una especie de necesidad de saber, de entender por qué justo ahora, después de tantos años limpiando esa iglesia, aparecía esa mancha extraña. ¿Por qué justo cuando venían investigadores a hablar de templos antiguos, el piso decidía mostrar algo? Se acostó tarde, con el cuerpo pesado, pero la mente en alerta. El ruido del viento sacudiendo las láminas del techo la arrullaba a medias. No tuvo sueños claros, o al menos no los recordó al despertar. Solo una sensación de haber pasado la noche caminando en círculos por un lugar frío, oyendo rezos en un idioma que no conocía. A la mañana siguiente, decidió que no podía seguir haciéndose la desentendida. Llegó más temprano de lo normal a la iglesia, antes de que el padre apareciera. El cielo aún estaba gris, y el aire de la mañana traía un frescor raro para la temporada. Abrió la puerta lateral con su llave, como hacía todos los días, y el olor a incienso viejo, cera y piedra húmeda la recibió como una bocanada familiar. Se dirigió directo al altar. No encendió ninguna luz. Quería ver la mancha con la claridad que diera el amanecer a través de los vitrales. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, distinguió el contorno del presbiterio, el mantel cuidadosamente colocado del día anterior, las flores marchitadas a un lado, y en el piso, la mancha. Solo que ahora no era una sola. Alrededor de la mancha original, habían aparecido otras dos más pequeñas, como si algo hubiera empezado a filtrarse por diferentes puntos. No eran charcos ni gotas, eran sombras en la piedra, manchas que parecían dibujar, sin querer, una especie de camino que se perdía bajo la base del altar. Clara se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. Sintió que las piernas le fallaban un instante. «No», susurró, «esto ya no es normal». Se arrodilló, tocó la piedra con la yema de los dedos. Estaba fría, muy fría, más que el resto del piso. Retiró la mano de golpe, como si se hubiera quemado al revés. La idea absurda de que aquello pudiera ser sangre antigua queriendo salir se le incrustó en la cabeza como una astilla. Escuchó, a lo lejos, el chirrido de la puerta principal abriéndose. Alguien había entrado. Se incorporó rápidamente y se giró. Un hombre alto, con una mochila en la espalda y una carpeta en la mano, avanzaba por el pasillo central con paso inseguro, mirando a su alrededor. «Buenos días», dijo él al verla. «¿Es usted la encargada de la limpieza?» Clara asintió todavía alterada. «Sí. ¿En qué le ayudo?» El hombre sonrió con amabilidad. «Me llamo Daniel Robles», se presentó. «Soy historiador. Vengo de la universidad. Quizás ya le hablaron de nosotros. Estamos trabajando un proyecto sobre iglesias construidas sobre antiguos templos indígenas». Idris miró hacia el altar. «Esta tiene fama». La palabra fama resonó extraña en el aire del templo. Clara tragó saliva. Tuvo la sensación de que el día apenas empezaba, pero algo mucho más antiguo que sus propios miedos ya había despertado bajo sus pies. Y mientras el historiador abría su carpeta, ella entendió que la mancha no era solo un problema de limpieza. Era una señal de que el pasado sangriento del lugar no pensaba quedarse callado para siempre. Daniel se acercó unos pasos más al altar, pero se detuvo respetuosamente al ver que Clara todavía estaba de pie sobre el presbiterio. Sus ojos, acostumbrados a leer papeles viejos, parecían también entrenados para observar detalles en los edificios. Se fijó en las flores marchitas, en el desgaste de las losas, en las grietas de los muros. Luego, sus ojos cayeron en las manchas del piso. «¿Eso es nuevo?», preguntó, señalando con la barbilla. Clara sintió un escalofrío. No esperaba que alguien de fuera se diera cuenta tan rápido. «La de en medio salió ayer», respondió con cautela. «Las otras dos, las vi hoy cuando llegué. No se quitan por más que talle». Daniel dejó la mochila sobre una banca y se acercó, pero sin invadir demasiado el espacio.
Se agachó a una distancia prudente, como si no quisiera profanar nada. «No parece humedad común», murmuró. «La humedad suele seguir patrones de filtración desde arriba. Esto...» ladeó la cabeza. «Esto parece venir de abajo». Clara se sintió extrañamente validada y al mismo tiempo expuesta. Durante años había aprendido a no decir en voz alta lo que sentía en la iglesia, porque casi siempre la mandaban a callar. Pero ese desconocido, con su libreta y su aire de profesor, estaba diciendo exactamente lo que ella había pensado. «Eso mismo pensé yo», se atrevió a decir. «Pero el padre dice que es solo humedad». Daniel sonrió de lado, con una mezcla de respeto y escepticismo. «Los padres están acostumbrados a apagar incendios de chisme antes de que empiecen», dijo. «A veces prefieren llamar humedad a cualquier cosa que pueda inquietar al rebaño». Se incorporó, sacó una libreta de la carpeta y empezó a anotar algo. «¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí, señora?» «Clara», respondió. «Me llamo Clara». «Señora Clara», repitió él. «¿Le han contado alguna vez algo sobre lo que había aquí antes de la iglesia?» Ella dudó. No sabía hasta qué punto era prudente abrir la caja de los rumores. «De niña escuché cosas», admitió, «que antes había un templo de los antiguos, que aquí sacrificaban gente, pero luego mi abuela y los padres decían que eran cuentos, que no había que andar pensando en eso, y pues una crece y se acostumbra a callar». Daniel la escuchaba con atención genuina, sin la sonrisa condescendiente que Clara estaba acostumbrada a ver en las caras de algunos visitantes. «Durante la colonia», explicó él, con tono didáctico pero no pedante, «fue muy común que los templos católicos se construyeran justo encima de los lugares más sagrados de los pueblos originarios. Era una forma de imponer la nueva fe. Aquí, en esta región, hay registros de un teocalli dedicado a una deidad relacionada con la guerra y el sacrificio», señaló el altar. «La ubicación coincide casi perfectamente». Clara miró hacia la imagen de San Miguel Arcángel, con su espada desenvainada y el demonio aplastado bajo el pie. «Cambian el nombre del dios, pero la sangre sigue siendo sangre», murmuró, más para sí misma que para él. Daniel levantó la vista sorprendido por la frase. «¿Ha notado otras cosas raras, además de las manchas?», preguntó. «Olores, sonidos, cambios en las paredes, en el piso». Clara sintió una resistencia interna. Por un lado quería hablar, por otro, la voz del padre Julián resonaba en su cabeza. «No se meta en cosas que no le corresponden, Clara». Pero recordó la noche anterior, su insomnio, la sensación de caminar en círculos sobre un suelo frío, oyendo rezos en lenguas extrañas. Se decidió a decir solo una parte. «Hace unos días, cuando empecé a ver la primera mancha, sentí...» buscó las palabras. «Que el piso estaba más frío ahí que en otros lados, como si debajo hubiera un hueco. Y anoche, bueno, creo que no dormí bien, pero me parecía oír como rezos, lejecitos, no en español». Se apresuró a aclarar. «Seguro son cosas de mi cabeza. Uno se sugestiona...» «No siempre», la interrumpió Daniel. «Con calma. A veces, la gente que más tiempo pasa en un lugar nota antes que nadie los cambios. Por eso yo siempre empiezo mis investigaciones hablando con personas como usted, no solo con los libros». La frase le cayó a Clara como un bálsamo. «Personas como usted, no la señora que limpia, no la que barre». Se permitió, por primera vez en mucho tiempo, sentirse algo más que un trapo con piernas. En ese momento, la puerta lateral se abrió con brusquedad. El padre Julián entró, con el ceño fruncido al ver al historiador junto al altar. «Ah, doctor Robles», dijo, con una cortesía tensa. «No esperaba verlo tan temprano. Pensé que vendrían por la tarde». Daniel se giró hacia él. «Quise aprovechar la luz de la mañana para ver el interior con calma»,
explicó. Y la señora Clara ha sido muy amable al contarme algunas cosas del templo. El padre lanzó a Clara una mirada que ella conocía bien, esa mezcla de advertencia y desaprobación que la dejaba siempre en un lugar de inferioridad. Clara tiene mucho trabajo, respondió él. No la entretenga demasiado, por favor. Ya sabe que la limpieza es fundamental para que la casa de Dios se mantenga digna. Por supuesto, padre, asintió Daniel. Solo una última pregunta, si me lo permite. El sacerdote apretó los labios, pero no lo detuvo. ¿Usted había notado estas manchas bajo el altar?, preguntó el historiador, señalándolas. El padre bajó la vista. Su reacción fue mínima, pero Clara, que lo conocía, captó un microgesto, un leve endurecimiento del cuello, como si el cuerpo se preparara para una pelea. «Humedad», repitió con firmeza. «El edificio es viejo. No es la primera vez que aparecen manchas. Ya se lo dije a Clara. No hay nada misterioso aquí, doctor». Daniel anotó algo más en su libreta. «Entiendo», dijo. «Aún así, quizá convenga revisar los planos antiguos y los niveles de construcción. No quiero causar alarma, pero si hay huecos bajo el altar, también puede ser un asunto de seguridad estructural». La palabra seguridad pareció preocupar más al padre que huecos. «Haga lo que tenga que hacer con sus papeles, doctor», concedió. «Pero por favor, le pido discreción. No quiero que la gente empiece a inventar historias de templos sangrientos o cosas por el estilo. Bastante trabajo tengo ya con sus miedos». Se volvió hacia Clara. «Y usted, por favor, no vaya a andar repitiendo cosas fuera de aquí», añadió con tono cortante. «Usted se encarga de limpiar, nada más». Clara sintió la bofetada invisible. Bajó la mirada. «Sí, padre», respondió ahogando la rabia. Daniel abrió la boca como para decir algo en su defensa, pero se contuvo. Apretó la libreta contra el pecho y cambió de tema, preguntando sobre horarios de misa y acceso a los archivos parroquiales. El padre lo condujo hacia la sacristía, lanzando una última mirada de advertencia a Clara antes de desaparecer tras la puerta. Cuando se quedó sola, el silencio del templo se hizo más pesado. La mujer apoyó un momento la mano en la columna más cercana, intentando calmar el temblor interno. «Usted se encarga de limpiar, nada más», repitió en su mente con amargura. No era la primera vez que la reducían a eso. Sacrificó muchas cosas, horas con sus hijos, domingos de descanso, para mantener esa iglesia impecable. Pero, a los ojos de muchos, seguía siendo solo la señora de la limpieza. Sin opinión, sin voz, sin derecho a sentir que algo andaba mal, más allá de una telaraña en la esquina. Se obligó a regresar a su rutina. Empezó a barrer los pasillos laterales, a cambiar el agua de las flores, a revisar las veladoras. Mientras tanto, algunas feligresas empezaron a entrar para rezar el rosario de la mañana. Eran mujeres mayores, de rebozo al hombro, que caminaban con pasos cortos pero decididos. Una de ellas, doña Ramona, se acercó al altar con la devoción de siempre, pero se detuvo en seco al ver las manchas. «¿Y eso?», preguntó en voz alta, lo suficiente como para que las otras la oyeran. Clara apretó el recogedor con fuerza. Sabía lo que venía. Las lenguas sueltas del pueblo no necesitaban mucho para encenderse. «Ha de ser que se chorreó el vino de la misa», se apresuró a decir otra mujer. «No, mija», negó Ramona. «El vino no se ve así. Además, el padre es muy cuidadoso», se santiguó. «Dicen que aquí antes había un lugar de sacrificios, y si...» «Ramona», cortó Clara, con más firmeza de la que ella misma esperaba. «Es humedad». «Eso», dijo el padre. «No empiece a meter miedo». La viejita la miró, entre retadora y divertida. «¿Y tú lo crees?», preguntó. «Porque yo, desde niña, escucho que abajo de ese altar la tierra sigue con hambre». Clara tragó saliva.
No quería alimentar más historias, pero tampoco podía ignorar que las palabras de la anciana se parecían peligrosamente a lo que ella misma sentía. Créalo o no, lo que sí sé es que si se ponen a decir esas cosas en voz alta, el padre se va a enojar, dijo. Y el primero que van a regañar va a ser a mí, no a usted. Ramona se encogió de hombros, resignada. Eso sí, concedió. El padre siempre se va contra el más noble. Sonrió con malicia. Pero, de todos modos, yo nomás digo, cuando el piso habla, más vale escuchar. La frase se le quedó clavada a Clara. Cuando el piso habla, más vale escuchar. Siguió barriendo, pero cada sonido de la escoba sobre la piedra le parecía un susurro, una especie de diálogo que no terminaba de entender. Esa tarde, Daniel regresó con más equipo, una pequeña cámara, un medidor de humedad, una linterna potente. Pidió permiso para observar el altar de cerca mientras no hubiera misa. El padre, con desconfianza, aceptó, estableciendo el límite de nada de perforar ni romper. Clara, que estaba sacudiendo los bancos, vio cómo el historiador pasaba lentamente la linterna por la base del altar, por las juntas de las losas, por los bordes de las manchas. «¿Puedo...?» se atrevió a acercarse señalando la linterna. Él se la ofreció. «Claro, usted debe conocer mejor que yo cada rincón», dijo. «Dígame si ve algo que no estaba antes». Clara apuntó la luz hacia el borde de la mancha central. Desde aquel ángulo, algo nuevo se hacía visible, una especie de línea muy delgada, casi una fisura, que bordeaba la mancha como si fuera el contorno de una losa ligeramente separada de las demás. «Esto no lo había visto», dijo inclinándose. «Mire, aquí hay como una ranura». Daniel se agachó a su lado. «Es como si esta losa fuera una tapa», observó. «Una piedra independiente, tal vez con algo debajo». Clara sintió que se le helaba la sangre. La idea de una tapa bajo el altar la remitía a historias de su infancia, relatos de pozos de sangre, de cuartos cerrados donde se escuchaban lamentos en las noches de viento fuerte. «Si es una tapa», murmuró. «¿Qué habrán guardado ahí?» Daniel tomó nota, pero su rostro mostraba algo más que curiosidad académica. Había una sombra de inquietud real. «En otras iglesias», explicó en voz baja, «hemos encontrado osarios, restos de antiguos rituales, incluso celdas. Pero aquí, con la tradición del templo prehispánico», miró las manchas. «No me sorprendería que hubiera un nivel antiguo justo debajo». «¿No es peligroso andar moviendo eso?», preguntó Clara. «Digo, para el edificio y para nosotros». «Por eso debemos hacerlo con cuidado, si es que se hace», respondió él. «Pero antes de pensar en abrir, hay que entender qué es esto». Puso la mano a unos centímetros de la piedra sin tocarla. «¿Lo siente?». Clara acercó su mano también. No llegó a rozar la superficie, pero una corriente fría le subió por los dedos hasta la muñeca. «Está más frío», dijo con certeza, «como si fuera otro clima ahí abajo». Daniel asintió, serio. «No le voy a mentir, señora Clara», confesó. «Esto es importante, históricamente, y también para entender por qué se decidió construir justo aquí. Pero sé que para usted no es solo un dato, es su iglesia, su trabajo, su fe. Si en algún momento siente que nos estamos pasando de la raya, dígamelo. A veces los de afuera vemos solo papeles y piedras. Usted ve personas, recuerdos». Esas palabras tocaron una fibra profunda en Clara. Estaba tan acostumbrada a ser ignorada que la idea de que alguien tomara en cuenta su sensación le parecía casi un lujo. «Yo no sé de universidades ni de lo que usted busca», dijo. «Pero sí sé que, si debajo de este altar hay algo que grita y todos fingen que no oyen, eso no termina bien, para nadie.
Daniel la miró con respeto renovado. «Entonces tendremos que escuchar», respondió, «y decidir, entre todos, qué hacer con lo que oigamos». En ese momento, un trueno retumbó a lo lejos. El cielo, que había estado despejado, empezaba a encapotarse. La luz que entraba por los vitrales cambió de tono, volviéndose más oscura, más pesada. Clara sintió por un segundo que el mismísimo edificio contenía la respiración. Mientras el viento empezaba a golpear las puertas, en la calle se oían las primeras gotas de lluvia. La tormenta llegó de golpe, como si el cielo hubiera estado esperando una señal para soltarse, y, con el primer aguacero fuerte de la temporada, una fina línea de agua empezó a escurrir por una antigua grieta del ábside, corriendo discretamente hacia la base del altar. Clara y Daniel lo vieron al mismo tiempo. El hilo de agua se encontraba con la mancha central, y en lugar de diluirse, parecía oscurecerla aún más, como si la alimentara. «Esto no es normal», dijo Clara, con la voz quebrada. Daniel apretó la linterna. «No», confirmó, «no lo es». Y mientras afuera el trueno tapaba el murmullo del pueblo, adentro, bajo el altar de San Miguel, la piedra parecía absorber, gota a gota, no solo el agua de la tormenta, sino siglos de historias que ya no estaban dispuestas a quedarse enterradas. La lluvia no paró en toda la tarde. El repiqueteo constante sobre las láminas de las casas y las tejas viejas del pueblo hacía que el aire se sintiera más denso dentro de la iglesia. En lugar de ahogar el sonido, la tormenta lo amplificaba todo. Cada trueno retumbaba en las paredes, como si sacudiera los cimientos. Cada ráfaga de viento hacía vibrar los vitrales con un gemido leve. Clara, que había crecido oyendo decir que, cuando llueve fuerte, los muertos hablan más claro, no pudo evitar sentirse atrapada entre el presente y algo que venía de muy atrás. Daniel había tenido que irse un par de horas para reunirse con otros miembros de su equipo en el pequeño hotel del pueblo, pero prometió volver al final de la tarde para seguir observando el altar. El padre Julián, mientras tanto, caminaba de un lado a otro con evidente fastidio. «Estas lluvias fuera de tiempo», refunfuñaba, «justo ahora que la fundación quiere venir a ver cómo estamos conservando el templo. Si ven goteras, seguro piden informes, inspecciones, auditorías». Su preocupación no era el agua en sí, sino lo que los poderosos dirían de él si veían el templo descuidado. Clara, que había tenido que poner cubetas en 2 rincones para atrapar filtraciones mínimas, escuchaba sus quejas sin intervenir. Sabía que, si sugiriera que las goteras eran síntoma de un problema más profundo, el padre solo vería en ella una fuente de problemas, no de soluciones. A media tarde, cuando la lluvia aminoró un poco, entraron 3 personas al templo, 2 mujeres de cabello recogido, joyas discretas pero caras y un hombre de traje ligero, todos con paraguas cerrados en la mano. «Padre Julián, qué gusto», dijo una de las mujeres, acercándose con una sonrisa que no llegaba del todo a los ojos. «Venimos a ver los avances. Ya sabe, la fiesta de San Miguel está a la vuelta de la esquina y la fundación quiere que todo luzca impecable». Clara la reconoció de inmediato. Eran parte de los amigos de San Miguel, los mismos que se tomaban fotos en la primera fila de las misas solemnes y decidían, en reuniones a puerta cerrada, qué arreglos merecía la iglesia. El sacerdote se apresuró a recibirlos con una mezcla de reverencia y familiaridad. «Bienvenidos, bienvenidos», dijo. «Precisamente hemos estado trabajando mucho en el mantenimiento. Clara, por favor, asegúrate de que todo esté en orden». La mujer de cabello más claro, que llevaba un collar de perlas discretas, dejó que su mirada se paseara por el interior del templo como si fuera una inspectora. «Ay, padre, es que este lugar tiene tanto potencial para turismo religioso», comentó.
Si logramos que lo declaren patrimonio importante de la región, podríamos atraer más visitantes, más donativos, más vida para el pueblo. Clara, que pasaba la escoba cerca del altar, apretó los dientes. Más vida para el pueblo, pensó, pero siempre que esa vida venga con cartera abultada. Los visitantes se acercaron al presbiterio. Clara sintió un nudo en el estómago. Intentó adelantarse para cubrir con su cuerpo al menos parte de las manchas, pero era imposible. ¿Y esa marca en el piso?, preguntó el hombre, señalando directamente la mancha central. ¿Se quemó algo? El padre Julián se tensó apenas, pero sonrió. Una filtración, mintió con soltura. Ya estamos viendo con los albañiles cómo sellar la parte exterior del ábside. Nada grave. Una de las mujeres se inclinó, frunciendo la nariz. Parece otra cosa, comentó con gesto de desagrado. Asegúrese de que no se vea en las fotos de la fiesta, padre. La gente es tan dada a inventar historias cuando ve algo fuera de lugar. Clara sintió que la sangre le subía a la cara. No sabía si era rabia o vergüenza ajena. La gente es dada a inventar historias, repitió en su mente. ¿Y ellos qué hacían si no? Inventar una iglesia perfecta sobre un pasado que no querían mirar. Cuando por fin se fueron prometiendo más donativos, si todo quedaba bonito, el padre soltó un suspiro largo. «Ve, Clara», dijo, volviéndose hacia ella. «Por eso no quiero que ande hablando de manchas ni de templos antiguos. A esta gente le damos tantito y se encarga de hacer un escándalo, y el escándalo, créame, siempre se revierte sobre nosotros, no sobre ellos». Clara se armó de valor. «Padre», dijo despacio, «¿y si el escándalo no es lo que la gente diga, sino lo que estamos pisando sin querer ver?» El sacerdote la miró con irritación. «Usted no entiende de estas cosas», replicó. «Su tarea es sencilla. No es poca cosa mantener limpio este lugar, ¿eh? Pero…» hizo un gesto con la mano. «No se meta en temas que no le corresponde juzgar. Para eso estamos nosotros, nostros». Esa palabra, tan inclusiva en apariencia, excluía de un golpe a Clara. Nosotros, los que decidimos, ustedes, los que obedecen. Ella bajó la cabeza, pero por dentro algo se endureció. Al anochecer, el cielo se abrió un poco y dejó ver una franja roja en el horizonte. Daniel regresó, ahora acompañado de una mujer joven, de cabello rizado y lentes gruesos. «Clara, le presento a la doctora Jimena Valdés», dijo él. «Es antropóloga forense. Nos está ayudando a interpretar algunos registros de otros templos parecidos». Jimena saludó con una sonrisa sincera, extendiéndole la mano. «Mucho gusto, Clara», dijo. «Daniel me ha hablado de lo observadora que es usted con este lugar». Clara se sorprendió. No estaba acostumbrada a que alguien la presentara así, observadora, casi como si fuera parte del equipo. «Yo solo barro», respondió por inercia. «Barre, mira, recuerda», corrigió Jimena. «Créame, en estos trabajos la gente que vive el lugar vale más que 1000 planos». Se acercaron al altar. Daniel le mostró a Jimena las manchas y la delgada línea que sugería la losa tapa. «¿Qué te parece?», preguntó. La antropóloga se agachó, observando con detenimiento. «No sé aún qué hay abajo», dijo. «Pero sí te puedo decir algo. No es una simple mancha de humedad. La pigmentación es distinta, casi como si la piedra hubiera absorbido…» buscó la palabra. «Otra cosa, algo orgánico quizá, pero de hace mucho tiempo. Y el frío…» posó la mano a unos centímetros del piso. «Es raro». Clara la miró con el corazón acelerado. «¿Usted cree que…?» No terminó la frase. Jimena la miró de frente. «Creo que este altar está contando una historia que nunca se quiso oír», respondió, «y que la piedra a veces guarda mejor la memoria que los libros». Durante un rato trabajaron en silencio.
Tomaron fotografías, midieron con una cinta la losa marcada, compararon la disposición de las manchas con un boceto del antiguo Teocalli que Daniel traía en la carpeta. Clara, aunque no entendía todos los términos, seguía cada movimiento con una mezcla de fascinación y temor. En algún momento, Jimena sacó una pequeña linterna ultravioleta de su mochila. «No es un laboratorio», advirtió, «pero a veces esto ayuda a resaltar rastros que el ojo normal no ve». Apagaron las luces cercanas al altar. La iglesia se sumió en una penumbra azulada. La antropóloga pasó la luz violeta por encima de la piedra. Durante unos segundos no pasó nada. Luego algo empezó a delinearse, líneas más claras, como trazos antiguos, alrededor de la mancha principal. No era un dibujo completo, más bien fragmentos de algo más grande. «¿Ven eso?», susurró Jimena. Clara contuvo la respiración. Bajo la luz morada, parecía como si alrededor de la mancha hubiera restos de un grabado, curvas, puntas, algo que recordaba vagamente la estilización de un cuchillo o de un corazón. «Podrían ser restos de pigmentos antiguos», explicó Daniel en voz baja. «Trazos de alguna marca ritual en la piedra original antes de que la pulieran para el templo». Clara sintió que el piso bajo sus pies se volvía más inestable, no físicamente, pero sí en su significado. No estaba solo limpiando una iglesia. Llevaba años barriendo sobre un dibujo destinado a canalizar sangre. «Ya estuvo bien por hoy», dijo de pronto. «No sé ustedes, pero yo siento que esto…» Se llevó la mano al pecho. «Que ya despertó lo suficiente». Jimena apagó la linterna. La luz normal regresó, pero la imagen de las líneas bajo la mancha se quedó grabada en la mente de los tres. «Tiene razón», admitió Daniel. «No vamos a resolver siglos de historia en una noche. Mañana seguiré en el archivo parroquial. Tal vez encontremos algo en los libros de los primeros curas». Clara dudó antes de hablar. «Si buscan bien», dijo, «revisen también los libros que casi no dejan ver, esos que el padre guarda bajo llave en el segundo cajón del escritorio. Los he visto sacarlos solo cuando viene el obispo». Daniel y Jimena se miraron sorprendidos. «¿Cómo sabe eso?», preguntó él. Clara se encogió de hombros. «Porque yo limpio también la sacristía», respondió. «No leo lo que dicen, pero sé reconocer cuando algo les pesa en las manos a los que mandan». Daniel sonrió con admiración. «Tomaremos en cuenta ese dato», dijo. «Gracias, Clara». Cuando se fueron, la iglesia quedó casi vacía. Solo quedaban Clara, el eco de los pasos de los investigadores alejándose y el murmullo distante del viento. Se acercó una vez más al altar, miró la piedra, la mancha, la línea que dibujaba la losa. «Si de veras hay algo ahí», murmuró en voz apenas audible, «no soy yo la que te va a abrir. Yo solo barro, pero tampoco voy a hacer como que no existes». Se persignó y apagó las últimas luces. Salió del templo con la sensación de que, al cerrar la puerta, no encerraba a los muertos, sino que los dejaba, por fin, respirar un poco. Las noches siguientes fueron extrañas. Clara empezó a notar cambios pequeños, pero inquietantes. A veces, mientras caminaba por la nave temprano en la mañana, cuando aún no encendía luces, juraría ver sombras moviéndose cerca del altar, como si hubiera gente arrodillada rezando en silencio. Al encender las lámparas, no había nadie. Una madrugada, mientras acomodaba flores frescas, le pareció escuchar un murmullo bajo, como de muchas voces rezando al mismo tiempo. No eran las letanías que conocía, era un sonsonete rítmico en otra lengua. El sonido parecía venir de abajo, filtrándose por las losas. «Ya basta», dijo en voz alta, más para darse valor que para detener el sonido. «Si quieren que alguien los escuche, díganselo al Padre, no a mí». El murmullo se disipó poco a poco.
como si nunca hubiera estado. Clara se quedó inmóvil, con las manos apretadas sobre el balde de agua, el corazón golpeándole en la garganta. Esa misma mañana, a media limpieza, doña Ramona volvió a acercarse. —¿Supiste lo de don Chema? —preguntó, sin saludar siquiera. Chema era el albañil más viejo del pueblo, de esos que habían trabajado en prácticamente todas las casas y obras importantes. —¿Qué le pasó? —preguntó Clara. —Que se cayó de la escalera anoche, allá atrás, y junto al muro del ábside de la iglesia —susurró la viejita. Dice su hija que andaba viendo unas grietas porque alguien le pidió que viniera a revisar, nadie sabe quién. Se rompió la pierna y se dio un buen golpe en la cabeza. Clara sintió que el estómago se le hacía un nudo. —¿Anoche? —repitió—, pero yo no estaba aquí. —Pues él sí —respondió Ramona—. Y dice que justo cuando se asomó a ver la base del muro, sintió como si la tierra se le moviera tantito. No fue un temblor, no más él. Y ¡zas! Al suelo. Clara se llevó una mano a la boca. —¿Quién lo mandó llamar? —preguntó. —Ah, eso nadie lo sabe. Ramona la miró con ojos entrecerrados. Pero yo digo que cuando un lugar no quiere que lo sigan rascando, se encarga de dejarlo claro. Las palabras la persiguieron todo el día. Un lugar que no quiere que lo sigan rascando. Una parte de Clara se rebelaba contra la idea de un templo caprichoso que empujaba personas para proteger sus secretos. Otra parte, en cambio, sentía que había una lógica retorcida en todo aquello. Siglos de sangre y silencio no se deshacían solo con voluntad de investigación. Por la tarde Daniel regresó con expresión cansada y excitada a la vez. —Encontré algo —dijo, apenas cruzó la puerta—. En los libros viejos. Tenía razón Clara. Había registros que el padre no muestra a cualquiera. Se sentaron en una banca lateral, lejos de los oídos indiscretos. Daniel abrió la carpeta y sacó fotocopias de páginas amarillentas, con letra antigua. «Es el diario de un sacerdote del siglo XVIII», explicó. «Habla de este mismo templo, de San Miguel de las Aves, y de lo que hicieron para extirpar la idolatría». Señaló un párrafo subrayado. Aquí dice: «Sobre la piedra mayor donde los naturales ofrecían sacrificios, mandé al albañil mayor que no derribara del todo el ara, sino que la cubriera con una losa nueva, encima de la cual se colocaría el altar consagrado al glorioso San Miguel, para que, así, la sangre de Cristo lavase para siempre la sangre de los ídolos». Clara leyó lentamente las palabras con la ayuda de Daniel. «No derribara del todo el ara, que la cubriera con una losa nueva», repitió con voz temblorosa. «La losa que vimos hoy», dijo Daniel, «no es cualquier piedra, es la tapa de ese antiguo ara de sacrificios, y, si el diario no exagera, debajo podría haber restos de lo que hacían aquí antes». Clara sintió un mareo leve, se recargó en el respaldo de la banca. «O sea que llevan siglos usando la misma piedra», murmuró. «Primero para un dios, luego para otro. Pero la sangre», apretó la mandíbula, «la sangre es la misma». Daniel asintió, serio. «Y la decisión de no destruir el ara, sino cubrirla, fue consciente», añadió. «No fue casualidad. Quisieron, simbólicamente, que el nuevo culto se impusiera sobre el antiguo, pero eso también significa que, en algún nivel, sabían que lo de abajo seguía ahí». Hubo un silencio denso. Clara miró hacia el altar con otros ojos. Ya no era solo el lugar donde se colocaba el cáliz y se repartía la comunión. Era una especie de cicatriz mal cerrada. Un punto exacto donde dos formas de entender el mundo se habían superpuesto a la fuerza. «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó con un hilo de voz. «¿Van a abrir?». Daniel dudó. «Eso no lo decido yo solo», admitió. «Tendríamos que hablarlo con el padre, con la diócesis, con el instituto».
Hay protocolos, hay miedos. Habrá quien diga que abrir es una falta de respeto, y habrá quien diga que no abrir lo es todavía más. Clara cerró los ojos un momento. Se imaginó la losa levantándose, la oscuridad debajo, el olor a humedad mezclado con algo más espeso, más antiguo. Yo no sé qué es lo correcto, dijo. Lo único que sé es que, si todo esto sale a la luz sin que el pueblo lo entienda, los de arriba se van a encargar de ponerle el cuento que más les convenga. Y si ustedes, los que sí leen, se van y nos dejan con la mitad de la historia, lo miró con firmeza, nos van a dejar otra vez limpiando sangre ajena sin saber de quién es. Daniel sostuvo su mirada. No pienso irme dejándolos en la oscuridad, aseguró. Pero también necesito que sepas algo, Clara. Si seguimos con esto, puede haber consecuencias. Para mí, para mi equipo y para ti. El padre ya está molesto de que hablemos contigo. Y los amigos de San Miguel no van a querer que se manche la reputación de su iglesia. Clara pensó en su sueldo modesto, en la necesidad de ese trabajo, en la soledad de su casa. Pensó también en las noches recientes, en las voces bajo el piso, en la mancha que no se iba. Pesó el miedo y la dignidad en la misma balanza. Toda la vida he limpiado lo que otros ensucian, dijo al fin. Si ahora me toca, aunque sea una vez, ayudar a que se vea de dónde viene esa mugre, ni modo, que se enojen. Yo ya estoy cansada de hacer como que aquí no pasó nada. Las palabras la sorprendieron a ella misma. Sonaron más valientes de lo que se sentía. Pero al decirlas, notó algo. El temblor en sus manos disminuyó, como si hubiera soltado un peso. Daniel asintió, con una mezcla de gratitud y preocupación. Entonces, dijo, lo siguiente será hablar con el padre. Y tú y yo sabemos que no va a ser una conversación fácil. Clara miró una vez más el altar, la losa, el lugar exacto donde generaciones enteras se habían arrodillado sin saber sobre qué. Nada de esto es fácil, respondió, pero ya empezó. Y cuando algo así empieza, recordó las palabras de doña Ramona. Cuando el piso habla, más vale escuchar. Lo que ninguno de los dos sabía aún era que el primer intento de negar esa voz no vendría solo del sacerdote o de los poderosos, sino del mismo pueblo, cuando el miedo y la devoción se mezclaran en una mezcla peligrosa, y que la noche en que el padre Julián, en secreto, decidiera enfrentar a solas lo que había bajo el altar, algo respondería desde abajo, cobrando cuentas que llevaban siglos pendientes. La noticia de que los de la universidad habían encontrado algo bajo el altar no tardó en filtrarse, aunque nadie supiera exactamente qué. Bastó con que alguien viera a Daniel y a Jimena entrar y salir de la sacristía con papeles viejos, y con que Toño contara, a medias y exagerando, lo que había oído del diario antiguo. Para cuando llegó el domingo, el murmullo ya corría entre las bancas como un viento silencioso. «Dicen que abajo hay huesos de sacrificios», susurraba una señora. «No, que es un pozo donde tiraban a los que no se querían bautizar», agregaba otra. «A mí me dijeron que es pura invención de esos ateos de la universidad para desprestigiar a la iglesia», sentenciaba un hombre indignado. Clara escuchaba fragmentos mientras acomodaba flores y alineaba reclinatorios. Cada versión era una deformación de lo poco que sabían. Eso le confirmaba un miedo que ya había expresado a Daniel. Si la verdad no se contaba completa y con cuidado, otros la llenarían con fantasías al gusto. El padre Julián estaba más tenso que nunca. Durante la homilía, habló con una vehemencia inusual sobre la obediencia, la confianza en la autoridad y el peligro de ensanchar el oído al chisme y a las supersticiones. «Hay quienes», dijo, con la voz amplificada por el eco, «prefieren escuchar a extraños que vienen con papeles viejos antes que a quienes hemos estado aquí cuidando de sus almas durante años. Hermanos, no se dejen confundir.
Esta es la casa de Dios, un lugar purificado por la sangre de Cristo. Lo que haya debajo de estas piedras fue vencido hace siglos. Clara, sentada al fondo porque ya había terminado sus tareas, sintió cómo esas palabras se le clavaban. No solo hablaba de Daniel, hablaba también de ella, de su atrevimiento al opinar, de su insistencia en que algo andaba mal. Al final de la misa, mientras la gente salía, el padre la llamó con un leve gesto de la cabeza. «Quiero hablar contigo», dijo, seco. La llevó a la sacristía y cerró la puerta. «Me dijeron que has estado comentando cosas con el doctor Robles», comenzó. «Sobre libros, sobre lo que hay bajo el altar». Clara respiró hondo. «Él me preguntó», respondió, «y yo solo le dije lo que he visto, las manchas, el frío, la losa. No inventé nada». «Eso no es lo que se comenta afuera», replicó Julián. «Allá ya andan diciendo que tú confirmaste que esta iglesia está construida sobre un templo de sangre, como si eso fuera un espectáculo. ¿Sabes lo que eso puede provocar? Gente curiosa, morbosa, gente que venga no a rezar, sino a ver si sale sangre del piso». Clara apretó los labios. «Padre, yo no mando en la boca de la gente», dijo. «Pero si no se les dice la verdad con calma, van a seguir inventando. Y la verdad está en esos papeles que usted guarda bajo llave. También es suya, no solo de la universidad». El padre se puso rojo. «Mi deber es proteger la fe de este pueblo», dijo, «no alimentar morbos, y si hace falta, también es mi deber poner orden entre quienes se dejan llevar por historias peligrosas». La miró fijo. «Si sigues metiéndote donde no debes, voy a tener que pensar si es prudente que continúes trabajando aquí». La amenaza cayó como un balde de agua helada, pero también encendió algo en Clara. Durante años había agachado la cabeza ante frases como esa. Esta vez, no. «Con todo respeto, padre», respondió con la voz temblorosa pero firme, «yo aquí no solo barro polvo, también barro silencio, el que han ido dejando los que nunca quisieron hablar de lo que pasó. Y ese silencio, padre, también mancha». El rostro del sacerdote se endureció. «Eres muy valiente, desde tu lugar», ironizó. «Pero no olvides que este trabajo te lo di yo, y te lo puedo quitar». Clara sintió el golpe. Era cierto. El sueldo que cobraba, por poco que fuera, dependía de esa firma. «No lo olvido», dijo. «Tampoco olvido que antes que usted hubo otros padres, y antes de ellos otros sacerdotes de otros dioses. Todos se fueron. El pueblo y esta piedra se quedaron». Por un momento pensó que Julián le gritaría, pero el hombre, en lugar de eso, se apartó, tomó un pequeño juego de llaves del cajón y se las mostró colgando de su mano. «Esta noche vendré solo», dijo en voz baja, «a revisar el altar, a rezar, a decidir qué se hace. No quiero más gente metiendo mano en algo que no entiende, y te pido que no se lo digas a nadie, ni al doctor, ni a esa antropóloga, ni a tus amigas del Rosario». Clara lo miró con alarma. «¿Solo?», repitió. «Padre, si va a mover algo, debería al menos...». «No necesito que me digas cómo hacer mi trabajo», la cortó. «Ya estás suficientemente involucrada. Por hoy, vete a tu casa temprano. Yo cerraré». Salió de la sacristía sin esperar respuesta. Clara se quedó un momento paralizada, con la sensación de que acababa de ver a alguien meter la mano en un enjambre de abejas con los ojos cerrados. Esa tarde, la inquietud no la dejó tranquila. Se fue a casa, sí, pero no pudo concentrarse en nada. Encendió la televisión, la apagó, se hizo un café, se le enfrió. Caminaba de un lado a otro en el cuartito, oyendo cómo la luz del día se iba apagando. Finalmente, alrededor de las 9 de la noche, no aguantó más. Se echó el rebozo al hombro, tomó su linterna vieja y salió rumbo a la iglesia. El pueblo estaba casi vacío.
Solo se oían algunos radios lejanos, el ladrido de perros, el ronquido de una moto que pasaba rápido. El cielo estaba cubierto, sin luna. La silueta del templo se recortaba oscura contra el firmamento. La puerta principal estaba cerrada, pero Clara conocía la pequeña puerta lateral que a veces se quedaba mal asegurada. Probó la manija. Estaba trabada. Tocó con los nudillos, suave. «Padre», llamó en voz baja. «¿Está ahí?» No hubo respuesta. Se quedó un rato pegada a la madera en silencio. Entonces creyó escuchar algo, un murmullo, como un rezo o una salmodia, muy apagado. No estaba segura de si venía de dentro o si lo imaginaba. Dio la vuelta y se dirigió hacia la parte trasera de la iglesia, donde el ábside se elevaba sobre un pequeño terraplén. Allí había una vieja puerta de servicio que casi nunca se usaba, la misma zona donde don Chema se había caído días antes. Al acercarse, vio que un candado colgaba de la argolla. Pero no estaba pasado, solo adornaba la chapa. «Padre», insistió. Empujó la puerta. Se abrió con un crujido largo. Un aire frío, denso, salió de la oscuridad. No era el frescor normal de un edificio de piedra. Era algo más pesado, como si entrara en una cueva. Encendió la linterna. El haz de luz cortó la penumbra, revelando un pasillo estrecho que conducía hacia el interior, paralelo al ábside. El olor a humedad era intenso, mezclado con un leve rastro de incienso viejo y algo metálico. «Padre Julián», repitió. «Soy Clara». Adentro no se oía nada. Avanzó despacio, con el corazón golpeándole las costillas. El pasillo desembocaba en una pequeña sala de almacenamiento donde se guardaban andamios y cajas de adornos. Desde allí, una angosta escalinata subía hacia el presbiterio, conectando con una puerta oculta detrás del altar. Lo sabía porque una vez, años atrás, la habían usado para entrar con unas imágenes pesadas durante una remodelación. Subió los escalones, uno por uno. A cada paso, el murmullo que había oído afuera se hacía más claro, pero no era una sola voz. Era como si muchas personas hablaran a la vez en un idioma que no entendía. Cuando llegó a la puerta interna, notó que estaba entornada. La empujó con cuidado. El interior de la iglesia estaba casi a oscuras, solo iluminado por unas cuantas velas encendidas alrededor del altar. El padre Julián estaba arrodillado frente a la losa sin darse cuenta de su presencia. Tenía los brazos abiertos, como en un gesto de súplica, y un rosario colgaba de sus manos. «Señor, si esto es prueba, dame fuerzas», murmuraba. «Si esto es tentación, dame luz para cerrarla». Delante de él, Clara vio algo que le heló la sangre. La losa marcada no estaba en su sitio del todo. Se veía una ligera hendidura, como si la hubiera levantado apenas unos centímetros con ayuda de palancas o gatos, dejando un estrecho espacio negro alrededor. Por ese hueco salía un aire tan frío que hacía parpadear las llamas de las velas. «Padre», susurró. Julián se giró sobresaltado. Al verla, su rostro se transformó de pánico a enojo en un segundo. «¿Qué haces aquí?», exclamó. «Te dije que te fueras a tu casa». «La puerta de atrás estaba abierta», respondió ella, sin bajar la linterna. «Escuché algo. No podía quedarme sin ver». Él se puso de pie, temblando. «No sabes lo que estás haciendo», dijo. «Esto es entre Dios y yo. Yo debo decidir si se cierra para siempre lo que hay aquí». Clara vio entonces que junto a la losa había un pequeño mazo de albañil y unas cuñas de metal. Entendió. El padre había intentado, por su cuenta, levantar la tapa, quizá para exorcizar lo que hubiera debajo, o para comprobar solo con sus ojos algo que no quería compartir. «¿Ya la movió?», preguntó con un hilo de voz.
Julián titubeó. Apenas un poco, admitió. Necesitaba saber si todo esto no era solo su gestión, pero al hacer fuerza... Tragó saliva. Sentí algo, no un temblor de tierra. Fue como si... Buscó las palabras. Como si algo respirara allá abajo. El murmullo que Clara había oído antes volvió más claro. No eran palabras sueltas, era un coro, y sin embargo no daba la sensación de amenaza, sino de insistencia, como si muchas voces repitieran una misma idea, incomprensible para ellos. «Padre, ya no está solo», dijo Clara acercándose un poco. «Nos guste o no, esto ya no es secreto, ni solo suyo». Él la miró, dividido entre la soberbia y el miedo. «Yo soy el pastor de este rebaño», replicó. «Si abren esa puerta sin preparación, la gente va a perder la fe. Van a empezar a ver más al antiguo altar que al sacramento. No puedo permitir que eso ocurra». «Y si no la abren», contraatacó Clara, «la mentira va a seguir aquí arriba, y lo de abajo va a seguir empujando. Mire alrededor, padre, la gente ya siente algo, aunque no sepa qué. ¿No cree que Dios también ve cuando un pueblo vive sobre una verdad enterrada?» Otra ráfaga fría salió de la hendidura. Las velas se inclinaron, casi apagándose. Por un instante, Clara juraría que percibió un olor distinto, no a humedad sino a copal, sangre seca y flores marchitas. Una mezcla de ofrenda antigua. Julián se llevó la mano al pecho. «¿Y qué propone?», preguntó. «¿Que hagamos una procesión para presentarles a todos el templo sangriento? ¿Que pongamos un letrero? ¿Aquí se sacrificaba gente antes de la misa de 12? Clara negó con la cabeza. «Propongo que paremos esto hoy mismo», dijo. «Que usted baje esa losa con cuidado, que no intente levantar más. Que mañana, con luz del día y con otros ojos aquí», pensó en Daniel, en Jimena, en el mismo pueblo. «Decidamos juntos, no a escondidas, no solo usted con sus miedos, ni yo con los míos». El sacerdote respiraba agitado. La sotana se le pegaba un poco al cuerpo por el sudor frío. «No confío en los de la universidad», admitió. «Para ellos esto es historia, datos. Para mí es fe. Para ti, no sé qué es». Clara miró la losa. Miró el altar, la imagen de San Miguel, la espada levantada. «Para mí», dijo con calma, «esto es mi casa, mi trabajo, la tumba de gente que nadie recuerda. Es el lugar donde crecí, donde mis hijos hicieron su primera comunión, donde enterraron a mi madre. No quiero que lo vuelvan circo, pero tampoco quiero seguir barriendo encima de algo que nos está hablando». El murmullo volvió a cambiar. Por un segundo, uno de los tramos de ese idioma ajeno pareció cincelarse en su mente como un golpe. No una palabra exacta, pero sí una sensación clara. No era «abran», era «vean». «Recuerden, no nos está pidiendo que abramos más», añadió, casi en un susurro. «Nos está pidiendo que no olvidemos, y eso se puede hacer sin romper todo». Julián cerró los ojos. Sus labios se movieron en una oración silenciosa. Luego, con un gesto brusco, tomó el mazo y, en lugar de usarlo para levantar más la losa, lo usó para golpear suavemente las cuñas hacia atrás, dejándolas salir. La piedra, pesada, cayó un par de milímetros, cerrando la hendidura. El aire frío disminuyó. El murmullo se atenuó, no desapareció, pero se retiró un paso, como alguien que acepta esperar al otro lado de la puerta. «Está bien», dijo el padre con la voz ronca. «Mañana hablaremos con el doctor, con los que haga falta, pero con reglas claras. No permitiré profanaciones, ni yo espectáculos», respondió Clara. «Estaré aquí, como siempre». Se quedaron un momento en silencio, mirando la piedra que acababan de volver a sellar. El altar, a la luz suave de las velas, parecía distinto, no menos sagrado, pero sí más complejo. Ya no era solo la mesa del Señor,
Era también la tapa de un pasado que había dejado de ser rumor para convertirse en presencia. Los días siguientes fueron un vaivén de reuniones, tensiones y decisiones difíciles. Daniel y Jimena, al enterarse de lo que el padre había intentado hacer solo, llegaron con cautela. No lo acusaron, pero tampoco lo dejaron minimizar el riesgo. Abrir así, sin equipo, sin registro, sin plan, dijo Jimena con respeto pero firmeza, pudo haber sido peligroso para usted, padre, y también irrespetuoso para lo que hubiera abajo. Le agradezco que haya decidido parar. El sacerdote, más humilde que otras veces, admitió su error a medias. Quise responder como pastor, dijo, pero veo que este rebaño necesita también otros ojos. Sus estudios pueden ayudar. Si nos ayudan a cuidar, no solo a mostrar. A propuesta de Daniel, se organizó algo inusual. Una asamblea abierta en el salón parroquial, solo con gente del pueblo, sin amigos de San Miguel de afuera decidiendo por ellos. Allí, frente a caras conocidas, doña Ramona, Toño, dueños de tienditas, jóvenes, ancianos, se expuso con claridad lo que sabían. Daniel leyó fragmentos del diario del sacerdote colonial, explicando en palabras sencillas lo que significaba haber cubierto el antiguo Ara en vez de destruirla. Jimena mostró algunas fotos de otros templos en México donde se habían encontrado restos parecidos y habló no de idolatría, sino de memoria de los antepasados. Clara tomó la palabra al final. No tenía papeles ni gráficos, solo su historia. Yo vi las manchas primero, contó. Sentí el frío, oí los murmullos. Durante años limpié este piso pensando que mi trabajo era que brillara bonito para las fotos. Ahora entiendo que también me tocó estar aquí para escuchar lo que nadie más quería oír. Varias personas asintieron, algunos con miedo, otros con alivio de saber que lo que habían sentido no era pura imaginación. No les voy a decir qué creer, continuó. Cada quien sabrá cómo se lleva con Dios, con los santos o con los antiguos. Pero sí les digo una cosa, si fingimos que aquí debajo no hay nada, nos vamos a seguir pisando unos a otros sobre la misma mentira. Y esa mentira no la echamos solo los de antes. La seguimos alimentando cuando vemos algo raro y preferimos callarnos porque no es nuestro lugar. Una mujer del público levantó la mano. ¿Entonces quiere que abran todo, que saquen huesos, que hagan un museo? Preguntó, inquieta. Clara negó con la cabeza. No quiero que conviertan esto en atracción de feria, respondió. Quiero que sepamos, al menos nosotros, qué hay. Que lo tratemos con respeto. Que, si hay restos, se les dé el lugar que merecen, no ocultarlos como si fueran basura, y que, cuando entremos a misa, sepamos que estamos parados sobre algo más profundo que el mármol. Después de un largo debate, el pueblo, representado por un pequeño comité, tomó una decisión que no contentó a todos, pero que marcó un camino. No se haría una excavación abierta al público, se permitiría una exploración mínima, controlada, solo para documentar lo que hubiera debajo de la losa del Ara, con presencia de representantes del pueblo, entre ellos Clara, y de la diócesis. El resultado no se usaría para vender más la iglesia, sino para crear, dentro del templo, un pequeño espacio de memoria, una placa discreta, quizá una vitrina con copias de los documentos, donde se explicara que esa iglesia estaba construida sobre un lugar de sacrificios y que ambas historias formaban la identidad del pueblo. No era perfecto, pero era mejor que el silencio absoluto o el espectáculo morboso. La exploración se realizó semanas después, un martes por la mañana. Se levantó la losa con gatos hidráulicos y mucho cuidado, mientras Clara, Daniel, Jimena, el padre Julián y 2 representantes de la comunidad observaban en silencio. Debajo
No encontraron un foso infinito ni una cueva fantasmagórica, sino una estructura rectangular de piedra, apenas 1 metro más abajo, el ara antigua, cubierta de una fina capa de depósitos minerales y tierra. Sobre ella, fragmentos de cerámica, restos de ofrendas rotas hacía siglos. En las uniones de las piedras, incrustados como si se hubieran negado a irse del todo, huesecillos blanqueados, falanges, fragmentos de costilla, quizá de más de una persona. El olor era fuerte pero no insoportable. Humedad, historia, un toque de copal reseco que no debía estar ahí desde hacía siglos y sin embargo seguía. Jimena tomó muestras con extremo respeto, rezando en silencio mientras lo hacía. Daniel fotografió cada detalle. El padre Julián, pálido, roció agua bendita alrededor, no como quien demoniza, sino como quien reconoce que ese lugar también fue sagrado para otros. Clara, en cambio, no rezó, solo miró. Sintió que, por primera vez, estaba viendo la cara de algo que siempre había sentido en la espalda. «Aquí está», murmuró, «toda la vida caminando encima, y hasta ahora te vemos». El murmullo que tantas noches había escuchado no se hizo audible esta vez, pero una paz rara se posó en el ambiente, como si el simple acto de iluminar ese espacio hubiera aflojado un nudo antiguo. Volvieron a bajar la losa, dejando una pequeña cámara de aire, sellada pero no aplastada. En el lateral del altar, tiempo después, se colocó una placa sobria. Este altar se levanta sobre una antigua piedra de sacrificios de los pueblos originarios de esta región. Durante siglos, distintas manos ofrecieron aquí sangre, flores, pan y plegarias con la esperanza de ser escuchadas. Hoy, el pueblo de San Miguel de las Aves reconoce y honra todas esas memorias. La redacción fue largamente discutida. Clara insistió en que apareciera la palabra pueblo. No quería que fueran solo la diócesis o la universidad las que firmaran esa verdad. Con el tiempo, la vida en el pueblo siguió. Hubo fiestas patronales, bodas, bautizos. Algunos visitantes venían con morbo, esperando ver el templo sangriento. Salían quizá un poco desilusionados al no encontrar sangre fresca ni espectáculos, solo una iglesia igual de humilde que antes, con una placa que pocos se detenían a leer. Pero para los de adentro, algo cambió. Cada vez que Clara pasaba la escoba frente al altar, ya no sentía que estaba barriendo sobre un secreto sucio, sino sobre una herida conocida, aceptada. A veces, en las tardes tranquilas, se sentaba en la última banca y miraba hacia el frente. «Ya no voy a fingir que no estás», murmuraba, sin saber si le hablaba al antiguo Dios, a los sacrificados, a Cristo o a todos juntos. «Pero tampoco voy a dejar que te usen para asustar a la gente. Te vemos y ya». El padre Julián, por su parte, empezó a incluir en sus homilías pequeñas referencias a la historia compleja de nuestra fe y al hecho de que, antes de la cruz que colgaba sobre el altar, otros símbolos habían ocupado ese lugar. No lo hacía con detalle, pero el solo hecho de mencionarlo rompía siglos de negación. Daniel y Jimena siguieron con sus trabajos, publicando un artículo que hablaba de San Miguel de las Aves, como ejemplo de diálogo posible entre memoria indígena e historia eclesiástica, destacando el papel de la comunidad y el de una mujer llamada Clara, a quien describían como guardiana cotidiana del templo y testigo sensible de sus cambios. Ella nunca leyó el artículo completo, pero Daniel le llevó una copia impresa y le mostró la parte donde mencionaban su nombre. Clara se rió, incrédula. «Mira nada más», dijo. «Tantos años barriendo, y al final me sacan en los papeles». «Era lo justo», respondió él. «Sin ti, nunca hubiéramos visto lo que había». Una noche, mucho tiempo después, cuando ya casi nadie hablaba del descubrimiento, Clara se quedó sola un rato más en la iglesia.
Apagó las luces una a una, dejando solo encendida una vela junto al sagrario. Se acercó al altar y, como había hecho tantas veces, apoyó la mano en el borde de la losa, sin miedo. El frío seguía ahí, pero ya no era un golpe. Era más bien como la frescura de una piedra que ha estado siempre a la sombra. Por un instante le pareció sentir un leve latido, no un murmullo de voces, sino una especie de coincidencia entre su propio corazón y algo muy lento, muy profundo, bajo sus pies. No fue una voz clara, no hubo palabras, solo una sensación de acuerdo silencioso. Ellos abajo, ella arriba, ambos sabiendo que el otro existía, sin querer destruirse. «Buenas noches», susurró. «Mañana vuelvo a barrer». Salió de la iglesia y cerró la puerta con llave. El pueblo dormía. En su casa, el ruido de la televisión la acompañó un rato, pero ya no necesitaba ese murmullo para tapar otros. Sabía que, bajo el altar de San Miguel, la piedra guardaba todavía historias que quizá nunca se contarían del todo. Y estaba bien, porque el verdadero horror de aquel lugar nunca fue la sangre antigua, sino el silencio impuesto. Y ahora, gracias a una mujer a quien siempre dijeron que solo limpiaba, ese silencio había sido, al menos en parte, barrido.